Dios los bendiga. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor. Estamos en su casa para comenzar estudiando su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración y vamos a ubicarnos en 2 de Pedro, en el capítulo 2, del 6 al 10. Amén. En su misericordia Dios nos permita vivir conforme a esta palabra que Él nos demanda. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creen, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, venimos delante de tu presencia en esta mañana a desarrollar, Señor, nuestros estudios de escuela bíblica, de 1 de Pedro, capítulo 2, Señor. Y hemos ido aprendiendo, Padre, en tu palabra, que tú eres un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios que has venido a darnos una nueva vida, Señor, a estar juntamente contigo en ese reino maravilloso que tú has creado y has hecho, para los que tú creaste y tú hiciste, Señor. Hemos vuelto a ser pueblo tuyo, hemos sido recuperados. Instrúyenos, Señor, en esta mañana para que valoricemos y podamos entender claramente cómo nosotros debemos comportarnos ahora, que somos hijos tuyos, que somos tu pueblo, que somos tu gente. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, tomen asiento. Este es un tema muy precioso, ¿verdad? El de 1 de Pedro, el capítulo 2, porque Él nos viene diciendo que a pesar de las cosas que toca vivir a un creyente, a pesar de las cosas que le toca pasar, sufrir, tener, porque la vida no es fácil, ¿no? Es una serie de situaciones de alegrías y de tristezas, ¿no? En nuestro caminar, en nuestra vida, hay alegrías y hay tristezas. Alegría cuando nace un nuevo hijo, alegría cuando terminan una carrera, ¿verdad? En la universidad están logrando un propósito. Tristeza cuando perdemos un ser querido, ¿verdad? Estamos orando por la mamá de nuestra hermana Belma, nuestra querida hermana, que ella es siempre tan generosa y tan amorosa para con los niños, siempre cada fin de año está apoyándonos para las escuelas bíblicas. El sueño de ella era, ya estaban todas emocionadas haciendo muchas cosas para celebrar los 100 años de su mamá, ¿no? Y ayer nos pidió oración. ¿Qué oración, no? Que oremos para que su mamá pueda lograr cumplir sus 100 años. Ellos estaban con tanta expectativa. Pero ya ven, 100 años es bastante, ¿no? Pero siempre hay momentos de tristeza, de partir. Entonces, la vida tiene todas esas cosas. Y algunos nacen en hogares disfuncionales donde casi toda su vida es sufrimiento, problemas, dificultades, ¿no? Pero dice el apóstol que una vez que nosotros hemos venido a los pies del Señor, me acuerdo que les daba yo la clase anterior y les decía que desechen toda malicia, toda maldad, ¿verdad? Que esos son como gusanos en nuestro cuerpo que nos van a hacer crecer como niños desnutridos, sino más bien desparasitándonos totalmente de todas aquellas cosas que impiden un saludable crecimiento. Tomemos la leche espiritual no adulterada. Pero esta leche espiritual no adulterada solamente iba a mantenerse en ese nivel, como decía nuestro hermano Mauricio, si nos acercamos a aquel que es el que puede mantenernos así. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús. Acercándonos, decía, a Él, piedra viva,
que otros habían menospreciado, rechazado, pero a los que hemos aceptado y a los que hemos creído, Él era una piedra viva, edificante, ¿no? Para construir un nuevo templo, una nueva casa espiritual, ¿no? Y esto es bonito porque dice un sacerdocio santo, o sea, no solamente es una casa espiritual, sino también es un sacerdocio santo. Recuerden, el profeta hablaba a los hombres de parte de Dios, pero el sacerdote le hablaba a Dios de parte de los hombres. Entonces dice que nosotros ahora somos sacerdotes, nosotros debemos estar constantemente hablando, intercediendo por las personas, por los pecadores, por las personas que tienen diferentes, que viven apartados de la manera de vivir, pero sigue avanzando Pedro, ¿verdad? Y dice que como sacerdotes nosotros teníamos que ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de que Dios siempre ha querido tener así un pueblo especial, un pueblo espiritual? ¿Cuál ha sido el propósito? ¿Cuál es el fin de Dios cuando Él quiere tener así un pueblo separado, un pueblo escogido? Porque miren lo que dice el verso que vamos a estudiar esta mañana. Por lo cual, al saber esto, ¿no?, que tenemos que crecer, desarrollarnos, nutrirnos, acercarnos a esa piedra viva, para nosotros también ser piedras vivas. Tenemos que desechar, para los hombres que no lo conocen, que no creen, Él es despreciable, ¿no? Pero para nosotros Él es preciosa. Es una piedra que no es cualquiera, es una piedra que Dios ha escogido. Cristo es el que Dios ha escogido. Y eso lo vemos en diferentes pasajes en el Antiguo Testamento. Este pasaje, hermanos, este capítulo, yo lo estaba viendo el día viernes, estaba viendo lo importante que era, porque era como una bisagra. ¿Ustedes han visto la bisagra en las puertas? ¿No? Sirven para abrir y para cerrar. Y son dos hojas que se articulan muy bien para abrir y para cerrar. Y aquí podemos ver que se juntan el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Porque en el Antiguo Testamento nosotros, ¿qué cosa veíamos que Dios le decía al pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel, ¿qué era el pueblo de Israel? Era su especial tesoro también. ¿No le dijo así? Miren, si ustedes buscan, vamos a ver, ¿ah? Ya. Isaías 28:16, Israel, búscame por favor. Isaías 28:16. Ya. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, que el que creyere no se apresure. ¿Quién ha puesto esa piedra angular? ¿Quién ha escogido? Claramente es Dios, ¿no es cierto? Él ha escogido la forma como ha querido salvarnos y rescatarnos. Y dice que Cristo ha sido escogido por Dios mismo para hacer un sacrificio aceptable. Es que no había justo ni aun uno. Y Él mismo tenía que proveerse ese justo para que cubriera nuestros pecados y nuestras injusticias. Entonces, Dios puso esto desde el principio, lo hizo así. Pero sin embargo, nosotros muchas veces no lo hemos valorado ni apreciado. Pero los que verdaderamente creemos, sí, es precioso. Y cuando dice precioso, a veces nosotros entendemos, ay, qué precioso que es por algo bonito, ¿no? Pero en la Escritura, cuando habla la palabra precioso, habla de gran valor, de gran honor, de gran estima, ¿ya?
Él ciertamente es precioso, Él ciertamente tiene una nobleza, tiene un valor incalculable. Es como una gema de gran precio, así como decía, ¿no? Encontré una perla de gran precio que era incalculable. Entonces, él para nosotros sí es de valor, porque Él ha satisfacido las demandas del Padre, ha satisfecho todo lo que el Padre esperaba, ¿no? Y ahí claramente dice, vosotros también. ¿Han visto esa parte? La vimos la semana pasada. Como piedras vivas. Entonces no solamente Él ahora es una piedra escogida, sino nosotros también somos escogidos. Hermanos, no importa de la cantera donde fuimos tomados, no importa de dónde nos levantó el Señor, pero a los ojos de Dios nosotros también somos preciosos. Qué lindo es eso. Yo que traigo a mi memoria, yo vengo de un hogar disfuncional, vengo no de padres casados, ¿no? De un hogar difícil, pero dice que eso no contó para la elección de Dios. Eso no contó para Dios. Para Dios, yo he sido precioso también a sus ojos. Qué lindo, hermanos, amén. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, hermanos, al ser tú escogido y yo escogido, al Dios no mirar color, raza, origen, dice que ahora, cuando Él nos ha escogido, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. O sea, esa piedra escogida y preciosa, esa piedra angular, era una piedra que en la antigüedad se usaba como fundamento para la edificación de las casas. Eran puntos de apoyo, de soporte, por donde podían construir las columnas. Sí, era la base. Sin esa piedra, cualquier casa se quedaba inestable. Estaba viendo, ¿cuántos de ustedes recuerdan la Torre de Pisa? ¿No recuerdan? De repente no en el colegio, pero había una famosa torre que se hizo en Roma, ¿no? Era una torre muy alta, fue construida en 200 años. Pero lo interesante fue que a medida que fue siendo construida, la torre se fue inclinando, ¿no? Así que los que tengan oportunidad y tengan sus ahorritos, váyanse a dar un paseíto por allá por Europa para que la vean. Yo tengo acá la foto, pero como hoy día creo que no tengo quien me esté transmitiendo, entonces no se los puedo proyectar. Pero esa torre está así, inclinada, porque uno de los fundamentos de las zapatas de la construcción, de las columnas bases, se dio al peso de cuando se estaba construyendo. Pero imagínense, desde hace 100 años de que había construido, ya siguieron edificando nomás. Por eso es inclinada. Vieron que ya no se iba a hundir más y así la hicieron. Pues esa es la famosa. Pero o sea, qué importante. A mí me parece una bonita ilustración. Cuando no importa cuánto tiempo se demore uno en construir o en hacer algo, si no están bien puestos los fundamentos y los cimientos, siempre se va a inclinar. Siempre vas a correr el riesgo de la caída o de la pérdida. Pero dice que el que construye en esta piedra viva, en este fundamento que Dios ha establecido, dice que no será avergonzado jamás. O sea, nosotros no diremos, ¡ay, se nos cae el edificio! O nuestra vida se desmorona, o esto no va a salir como debe salir. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es un fundamento sólido, firme. Y me hace recordar, no sé si a ustedes, pero a mí mientras preparaba la clase, por eso lo separé aquí y lo puse en mis notas también, ¿verdad? Algo que es importante es que esta piedra angular, esta piedra que no va a caer, que no nos va a producir vergüenza, que es lo suficientemente sólida porque es escogida por Dios, ¿no? Lo vemos cuando en el libro de Marcos, a ver, ¿quién me ve? Busca el libro de Marcos. Y comienzan a rechazar a Cristo. El verso 10, ¿no? Pero del 8 al 10. ¿Puedes leérmelo, Israel, por favor? Marcos 12, del 8 al 10. Marcos capítulo 12, del 8 al 10. Para que tengamos una idea.
Sí, sí. Después hará el Señor de la viña. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ajá. ¿Están entendiendo, hermanos? Los judíos, Cristo vino, Cristo demostró que Él era el Hijo de Dios, hizo señales, prodigios, milagros, maravillas. Por eso algunos dicen, ¿no? Ay, no, si Cristo vendría pues y resucita a un muerto, yo creo. No, hermanos. Ellos vieron la resurrección de los muertos. Ellos vieron que dio vista a los ciegos. Ellos vieron que abrió el oído a los sordos. Ellos vieron que resucitó al hijo de la viuda de Naín. Por eso está registrado en las Escrituras. Ellos vieron la multiplicación de los panes y los peces. Ellos vieron la conversión de agua en vino, pero no creyeron. Lo desecharon. Y por eso dice, la piedra que desecharon ellos, esta piedra escogida y preciosa, mi hijo, que yo les envié, que ellos desecharon, ahora ha venido a ser la cabeza y el principio de otras piedras vivas, que somos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Los que hemos creído. Hay judíos que también han creído, como Pedro, como Juan. Pero los que seguimos creyendo sin haber visto, para Dios, hermanos, somos escogidos y preciosos. Porque sin ver hemos creído. Porque entendemos que no necesitamos seguir viendo cosas, sino que creer lo que Dios ha dicho y lo que Cristo ha hecho. Es suficiente. Y dice claramente, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores, los que debían haber sido esa nación santa, ese pueblo escogido por Dios, ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Cuál es el fundamento de que ahora somos iglesia de Dios? De que ustedes y yo este domingo podríamos estar durmiendo tranquilos en nuestra cama, echados ahí, rico. Pero Él ha venido a ser nuestro fundamento. Este día de primero de la semana en que Él resucitó y venció la muerte para nosotros es memorable y nos levantamos para meditar y escudriñar su palabra, para aprender más de Él, porque nosotros como Él también somos escogidos. Nosotros como Él creemos que Él es esa piedra probada, angular, como decía nuestro hermano Israel cuando leí antes el libro de Isaías 28. Es esa piedra que fue desechada, pero que Él ha escogido como fundamento firme y fundamento estable. Entonces, hermanos, no vamos a construir para ser avergonzados. Usted nunca piense que usted va a perder cuando cree en Cristo. No, pero, hermanos, Dios no responde las cosas de inmediato. Cuando Dios te responde, toma su tiempo para responderte. Yo me acuerdo de mi familia, ¿no? Porque uno debe hablar de su propia experiencia, no de experiencias ajenas. Yo había terminado a los 21 años mi carrera de economista. Para muchas familias, yo que venía de un hogar pobre, de un hogar disfuncional, qué prominente, era bien pilas yo para estudiar. Pero me convierto al Evangelio. Y fue el hazmerreír de mi familia. Para eso has sacrificado tanto, te has enfermado del estómago, hasta úlceras te ha dado por irte a estudiar sin comer. Para que ahora estés con esos aleluyas y todavía de esos que cantan en los parques. Porque antes, cuando yo me convertí en la iglesia pentecostal, salíamos con nuestro bombo, con nuestra pandereta a la esquina, bajo un árbol, predicamos y anunciamos el Evangelio. El Señor viene, Cristo viene pronto. Líbrate de la ira que vendrá. Cristo le dice a hombres y mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá, y a voz en cuello, hermano, ahí. Para mi madre, para mi familia, eso fue bien vergonzoso. Pero ¿saben? Cuando a mi madre le dio cáncer, casi 10 años después, yo oré y Dios la sanó. Esa locura del Evangelio que para ellos fue, le permitió tener 17 años más de vida después de ese cáncer. Ya la segunda vez que le dio cáncer, ya le dio porque quiso. Yo le dije, mamá, Dios te ha curado el hígado, no vuelvas a comer cerdo, pero le gustaba el chicharrón, ya es su problema. Pero Dios demostró su poder. Mi mamá se volvió una creyente. Cuando yo salía a predicar, ella se quedaba, cuidaba a mis hijos, porque vio y gustó lo que era el poder del Evangelio. Lo que para otros era locura, fue bendición, fue gozo. Mi matrimonio va a cumplir 47 años. Casi todos mis primas, gente de mucha posición económica, ya son divorciados, ya son separados. Mi primo que se iba cada rato a Miami a disfrutar la vida, ya está descansando en un cajón, siendo
un hombre que podría vivir muchos años más, casi de mi edad. No serás avergonzado. El que creyere en esta palabra, el que creyere en este fundamento, no será avergonzado. Y esto es vital que tú y yo lo proclamemos, hermanos, porque dice claramente en la Escritura, es una piedra escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Verso 7, para nosotros pues, para los que creemos. Verso 7, estamos en 1 Pedro capítulo 2, verso 7. Para nosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, es la piedra que los edificadores desecharon. ¿Ha venido a ser qué cosa? La cabeza del ángulo. O sea, para los que no creen, para los que le han desechado, ciertamente va a ser piedra de tropiezo. Para nosotros es precioso, para mí Cristo es todo, es de gran valor, es incalculable. Cualquier cosa que yo haga porque Dios me pida o tenga que hacer por la causa del Señor, yo lo estimo siempre de mayor estima, de mayor valor aún que mis propias cosas familiares. Y a veces, ¿no? Uno dice, Señor, así tiene que ser. ¿Por qué? Dios me ha hecho entender muchas cosas en estos días mientras estudié estos pasajes. Hermano, los que lo desecharon, los que lo menospreciaron, hasta el día de hoy no tienen paz. Lo que tienen es guerra, conflictos. Un mundo, hermano, que cada vez que rechaza más a Dios, cada vez trae y tiene mayor destrucción, tiene mayor confrontación, porque el mayor rechazo que hacen, ¿cuál es? A esta piedra. ¿Por qué viene a ser una piedra de tropiezo? Dice el verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan ¿en qué cosa, hermanos? En la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, las personas que no creen en Cristo se ríen de nuestra fe, ¿no? Ay, menosprecian. La sociedad de ahora es abierta, ¿no? La sociedad de ahora te dice, pero ¿cómo? La mujer es vaso más frágil, que la mujer sujeta, que por favor, eso es una ofensa, dice, ¿no? Si ustedes van ahora a los medios de comunicación, consideran una agresividad que digan que una mujer tiene que estar en el orden, en su hogar, sujeta a su esposo. Eso es una ofensa. Esa es ignorancia de siglos pasados, por eso la religión. Pero hermanos, cada vez hay mayor destrucción de familias. Cada vez hay más hogares disfuncionales. Cada vez hay más jóvenes destruidos. Dice la palabra del Señor claramente, Cristo Jesús, y eso me llevó a Mateo 7, 24 al 27. Por favor, Mateo 7, del 24 al 27. A ver, John, léelo. Amén. Entienden ahora perfectamente, cuando Jesús termina el sermón del monte, cuando Jesús termina la explicación, dice, esto es para los que obedecen y desobedecen. El que cree a mis palabras, las obedece, lo voy a comparar a un hombre prudente que fundamenta sobre la roca. ¿Sobre qué roca? La que está diciendo Pedro, escogida y preciosa, separada por Dios. Los que no tropiezan en lo que Cristo les pide. Perdona a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, comparte tu pan con el hambriento, ayuda. Como Él vivió. El que no vive como Él vivió, el que no sigue los mandatos que Él establece ahí en sus enseñanzas, en ese sermón del monte, los pacificadores, los mansos. Porque dice, tropiezan en esa palabra. Los orgullosos tropiezan en esta palabra. Los vengativos tropiezan en esta palabra.
¿Se acuerdan que cuando comenzamos la clase del capítulo 2 les dije, hay que desparasitarnos, hay que quitarnos de toda malicia, de toda maldad? Ahí está. Porque el que no lo hace, hermano, será necio para Dios. Para Dios solamente hay dos clases de personas. Para Dios no hay gente intermedia. No hay, hermanos. Discúlpenme esta mañana. O construyes en Cristo y en los principios y fundamentos de la palabra, o eres un necio y construyes en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en las filosofías del mundo, en lo que te dice el psicólogo, en lo que te dice la sociedad que te rodea, el consumismo. No hay. Hay necios y sabios para Dios. Y el necio, siempre que construya en su propia filosofía, en su propio punto de vista, en sus propios criterios, está haciéndolo en arena movediza. Está haciéndolo en arena movediza. Porque entonces Dios sopla un viento, caen lluvias y hay inundaciones y no sobreviven. No sobreviven. No sobreviven, porque como les decía al principio del comienzo de la clase en esta mañana, ¿no? La vida tiene cosas muy bonitas, tiene momentos muy alegres, pero tiene momentos muy tristes, tiene momentos muy probados, tiene momentos muy dolorosos. Y tenemos que vivir de tal manera, de acuerdo a la palabra de Dios, para que soportemos todos esos sacudones, ¿no? Todos esos movimientos que nos da la vida. Esas cosas fuertes con las que, de verdad, hermanos, si no estamos en la roca, te desarmas. El otro día mi hijo se sentó a mi lado porque ahora me he estado sentando en las banquitas más duritas por mi rodilla, ¿no? Y yo he puesto en la portada de mi WhatsApp la fotito de mi nieta, de Emilia, cuando está bien peladita, cuando se le cayó todo su cabellito en ese proceso duro que pasamos con su cáncer. Y lo pongo ahí para no olvidarme que solo Dios me pudo sostener toda esa etapa. Porque tendemos a olvidar, hermanos. Y solo por la gracia del Señor y solo por estar sostenidos en Él podemos seguir caminando, podemos seguir en fe adelante. Y podemos regocijarnos en el Señor. Porque dice, el que construye en esa roca no será conmovido, no será avergonzado. Van a soplar vientos, van a venir huracanes, van a venir tempestades, van a venir pruebas difíciles, pero no caerá. Y eso es lo que Cristo está diciendo acá claramente cuando estamos viendo estos pasajes. La iglesia, esa nueva casa espiritual, ese fundamento firme y estable, construido con piedras preciosas. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido pulidos en esas canteras de Dios. En las manos del Señor, donde cuando venimos y miramos atrás, decimos, Señor, solo tú has podido hacer lo que ahora somos. ¿No? Ayer nos visitaban unos hermanos de la selva, de la región amazónica, y estuvimos acá un rato con la visita que tuvimos del director de misiones, con todos los hermanos de misiones que vinieron, pero después nos íbamos a ir a San Juan, pero como la mayoría ya estaba acá, dice, hermano, ustedes no tienen otro ambiente, y ya le digo, sí, acá la casita. Y después me dice, sí, pero el hermano se va a quedar acá, podemos ir a otro ambiente, ya tenemos otro lugar allá. Ay, hermana, qué bendecidos son ustedes, me dice. ¿Cuántos locales tienen? Y yo le digo, hermanos, esto no comenzamos teniendo tantos locales, ni teniendo tantas cosas. Esto es ver la mano de Dios muchos años, muchas generaciones. Hemos tenido que ver, le digo, a los hijos de nuestros hermanos crecer, ser profesionales, trabajar, y ellos son los que aportan, ahora ellos son líderes. Esta iglesia tiene más de 40 años. Ay, gloria a Dios, nosotros apenas tenemos creo que 7 años, 8 años, largo camino les resta, le digo, ¿no? Más bien ya ustedes hablan que tienen terrenos de tantas hectáreas, de tantos metros. Sí, es que ya en la selva no es tan caro, hermano. Sí, pues, lo que no tenemos es gente para que enseñe, así es, le digo. Pero si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia primero, buscan primero conocer a quién les sirven, aquel que les sirven no los va a avergonzar. Pero si estamos pensando con filosofías del mundo, créanme que no van a durar. Por eso dice, ¿no? Si no hacemos las cosas en Dios, no vamos a perseverar. Amén. Él es de un valor inigualable, incomparable para todos nosotros los que creemos. Así que no tropezamos
¿Cuándo tropezamos? Cuando leemos la palabra y hacemos lo contrario. ¿No? Leemos la palabra y hacemos lo contrario. Si eres varón, la palabra te dice, trata a tu esposa como vaso más frágil para que el matrimonio vaya mejor, tenle mayor paciencia, ¿no? Pero tú llegas, eres un tirano, un patán ahí, no, pero toda la vida lo mismo, ya tú te abusas de mí porque la Biblia dice... Hay esposos que le dicen así, que son cristianos. Tú te quieres abusar de mí porque con eso de que te tengo que tratar como vaso más frágil, siempre te estás... Tú no te preocupes, si se está haciendo es su problema. Tú trátala como Dios te pide que la trates. Amén. Ay, hermana, yo no tengo por qué obedecer porque él es un mandón, un así, un machista. Tú pórtate como una mujer mansa y humilde de corazón que honra y que respeta a su esposo. Él se encargará de chancarle la mano, de cortarle el pie, de darle por la cabeza, pero no tú. Tú y yo no cambiamos a nadie. Tú y yo no cambiamos a nadie. Nosotros honremos esta palabra para no tropezar en esta palabra. Se los dice alguien que ha aprendido con mucho dolor. Porque yo también he discutido muchas veces con esta palabra y lo único que ha sido tropezadero para mí. ¿A quién le duele? Al que se cae, ¿no es cierto? Y tener que levantarme y aprender y decir, amén, Señor, es como tú dices, no como yo digo. Si saben por qué es esto importante, y con esto quiero ya entrar a la parte final, espero que me dé. Leamos el verso 9 y 10, por favor. Israel, léelo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, porque en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, éramos cualquier hijo de vecino. No éramos nada. No teníamos un apellido de renombre. Nadie daba un peso por nosotros, pero ahora hemos venido a ser linaje. ¿Sabes lo que significa ser linaje? Significa realeza. Significa realeza. Óigame, realeza. Y la realeza aquí y en cualquier parte se diferencia. Cuando llega cualquiera, ¿no?, de los reyes de Inglaterra a cualquier lugar, le hacen los honores, porque representan a la realeza. Ellos donde van no pueden comportarse de otra manera. Una vez le llamaron la atención a la princesa, a la Lady Diana, que murió, porque cuando fue a Estados Unidos le presentaron a John Travolta y hizo un paso con él. Como saben que John Travolta, bueno, no, ustedes son chibolos, ¿no? Los que son mayores. Él era un bailarín tremendo, un famoso actor de Hollywood que hizo una película y era famoso por cómo él bailaba un baile de los Bee Gees que se llamaba Fiebre de Sábado por la Noche. Y como la reina de Inglaterra, la princesa de Gales, era joven, ¿no? Y en ese momento tenerlo ahí y tocaron la musiquita como para hacerle el halago, ella hizo solo el gesto del pase. Ustedes vieran las críticas. Yo decía, pero tanto pueden criticar solo porque se movió así. ¿Y saben cuál era la justificación? Que ella era de la realeza. Que ella tenía que honrar, que representaba la corona. Que ella no tenía derecho a actitudes propias. ¿Qué nos está diciendo entonces el Señor a nosotros en esta mañana? Tú eres de la realeza. Tú eres una piedra viva. Tú no tienes derecho a comportarte como te dé la gana en ningún sitio. Porque tú eres un hijo de la realeza, eres una piedra escogida, eres un real sacerdote, o sea, no eres siquiera solamente sacerdote, eres un real sacerdocio. O sea, tienes
la posición de interceder por los pecadores delante de Dios, de presentar sacrificios, alabanza, adoración, pero como real, como un noble, como alguien especial. Por eso el Señor dice, somos embajadores, decía Pablo, en el nombre de Cristo. Así que donde llegamos, hermanos, cuando yo leí esto dije qué mal me he portado, porque a veces yo soy muy cuidadosa en mi entorno cristiano, con hermanos, ¿no? O si es una reunión de impíos, siempre trato de guardar la distancia, pero la conducta de una realeza es ser amable con todos, ¿no? A las reinas, ¿cómo saludan así, no? Tú eres, donde estés, de la realeza. Vosotros, ¿entienden ahora lo que dice? Vosotros sois linaje escogido. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que la posteridad servirían a este nuevo reino. Por favor, hermano Steven, léame Salmo 22:30. Y Emily, léeme el Salmo 33:12. Hermano Mauricio, léame el Salmo 73:15. La posteridad se servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Así es que nosotros, donde sea que estemos, ¿verdad? Somos esa generación que está sirviendo a Dios, que está representando a Dios. Dice, tu posteridad te servirá. Seremos donde lleguemos miembros del linaje escogido de la realeza sacerdotal del cielo. Somos los que presentaremos como debe ser presentado el Señor. ¿Qué dice el Salmo 33:12? Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. Amén, el pueblo que Él ha escogido como su heredad para sí. Por eso dice, vosotros me seréis una nación santa. Ustedes me son, hermanos. Si no lo tenías claro, tú eres un hijo de Dios. Tú tienes ahora sangre real en tus venas. Tú no puedes comportarte como cualquiera. No puedes, hermano. Porque eres el embajador de Cristo. Y donde estés, tienes que comportarte a esa medida. Salmo 73:15. Claro, porque no somos como ellos, hermanos. No somos como ellos. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos un pueblo especial. En Isaías 41:8 dice, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Tú eres pueblo mío. Y en Isaías 44:1 dice, ahora pues oye, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí, tu posteridad te servirá. Tú y yo somos un pueblo de Dios, un pueblo santo, un pueblo llamado para servirlo a Dios. En el Salmo 106, verso 5 dice, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Hermanos, ¿quiénes son los que ahora podemos traer gloria, honra y alabanza al Señor? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, con nuestra conducta, con nuestro testimonio, con nuestra familia, con nuestros hijos, con toda nuestra descendencia, con toda nuestra generación. Anoche nos reunimos porque nos alegramos que Dayeli terminó su carrera de administración, ¿no? Y yo le preguntaba a Lucero, ¿y cuánto te falta a ti para que termines tu ingeniería ecológica? 1 año y medio. Y yo estoy en los papeles, decía Nicole, para sacar ya mi titulación. ¿Y en qué estás tú? No, y yo estoy, decía la otra, en el 4º siglo de Derecho. Y qué lindo, hermano, nuestra generación de la iglesia. Amén. Nuestros jóvenes de la iglesia. Yo le decía, Señor,
que nuestra prosperidad te alabe y te glorifique. Si cada uno de ellos toma el ejemplo de ustedes, porque nosotros somos el culto, la clase de los adultos, ¿no? En nuestro hogar y en nuestra familia, hacemos que así se resplandezca, que ellos sean conscientes que son un linaje escogido, que son una nación santa, que son una generación diferente, que han crecido dentro de la luz de Cristo, alumbrados por el Evangelio, un pueblo precioso, hermanos, como dice el Salmo 26:2, abrid las puertas y entrará la gente justa. Qué lindo, ¿no? Ese pasaje en Isaías 26:2, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, que han crecido en ese fundamento sólido, en ese fundamento estable, en esa roca que no perece a pesar que soplan vientos, soplan tempestades, soplan enfermedades, soplan problemas, dificultades, pero sobreviven porque están en Cristo Jesús. Dice el Señor en Juan capítulo 17, 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Que la verdad de Dios, hermanos, que la verdad de Dios sea nuestro fundamento, amén, sea lo que nos consolide, que no seremos avergonzados. No, somos un linaje escogido, portémonos a la altura de lo que somos. ¿Alguien te quiso menospreciar? ¿Alguien te quiso hacer sentir mal alguna vez? ¿Alguien te quiso recordar los errores del pasado? Ya no. Ahora somos piedras vivas. Ahora pertenecemos a la casa real. Amén. Ya no somos. Sí, todos traemos de atrás cosas del pasado que de repente nos han hecho sentir vergüenza y dicen, no, pero yo cómo voy a hacer esto o aquello. Ya no eres. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora eres linaje escogido y nación santa. Amén. Linaje escogido y nación santa. Tú no te puedes sentir menos en ningún momento, porque sabes quién eres. ¿No te sientes así? Por favor, Cristo ha venido por eso. Al perdonar tus pecados. Te sientes aún con culpa, con pecado, te sientes demasiado sucio, que no eres. Venid a mí, dice, y haré que sus pecados sean como blanca lana. Un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Dios nunca desprecia. Esos son los que les gusta al Señor, corazones contritos y humillados, que vienen a su presencia arrepentidos y reconociendo que lo necesitan a Él. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por haber hablado a mi vida, Señor, porque a veces olvido quién soy. Y no podemos olvidar nuestra identidad en Cristo Jesús. No podemos olvidar quiénes somos en ti. El mundo a veces nos hace mirar a personas que portan diferentes títulos, diferentes grados académicos. A veces nos podemos sentir hasta orgullosos, Señor, de tal vez tener familiares médicos, doctores o catedráticos de universidades. Yo me siento gozosa de mis hermanos que han sido limpiados y redimidos por la sangre del Cordero, porque ellos son real sacerdocio, son una nación santa, Señor. Son a quien tú escuchas, a quien tú miras, a quienes tú usas para la gloria y la honra de tu nombre. El que no te conoce, Señor, no importa con cuántas cosas quiera construir su casa, para ti son arena movediza, soplarán los vientos, tronarán los ríos y no se mantendrá en pie. Pero el que se fundamenta en ti, el que descansa en ti, nunca será avergonzado. Amén. Gracias, Cristo.